Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Versículo 13 al 20. Ya 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, esto en el versículo 13, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verso 17 dice que entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y vamos rápidamente a ir a Lucas. Vamos a verlo de diferentes ópticas, que la estamos viendo aquí, esta escritura de la óptica de Mateo, pero vamos a verlo de la óptica de Lucas. Lucas 9. Anote estos textos. Lucas 9. Vamos a verlo de acuerdo al relato que recopiló este discípulo y lo vamos a ver a Lucas 9 en los versículos 18 y 20. Y dice así, y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Eso lo relata Lucas. Y vamos a Marcos, vamos a ver lo de la visión de Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice que saliendo Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro les dijo, tú eres Cristo. Pero le mandó que no dijese todo esto de él a ninguno. Entonces vamos a ver a la luz de estas tres visiones, la visión que tiene Mateo, la que tiene Lucas y Marcos, con respecto a este gran concepto de la iglesia, ¿ya? Porque fíjese que es tan tremendo porque en el relato de Mateo menciona la palabra edificaré mi iglesia. Entonces, Jesús estaba llevando al centro de operación del panteo, del panteísmo, ocultista. Aquí, aquí la ciudad de Filipo adoraban a un dios que se llamaba Pan. Por eso ahí viene la palabra pánico, que era mitad animal y mitad ser humano. Lo segundo que tenía esto
que era la cuna de los Césares. Eso era la cuna de los Césares, o sea, tenía también un carácter político. Por un lado tenemos un carácter demoníaco y por otro lado tenemos una esfera política. Esos son los dos brazos fuertes en esta región. Y lo otro que era interesante, que era cosmopolita, que albergaba mucha gente de varias etnias. Entonces, eso lo podemos ver en el trasfondo, la razón por qué él parte con esta confesión y revelación. Entonces, él nunca expresó directamente, sino indirectamente, que él era el Mesías. Acuérdense que el Imperio Romano había tomado dominio de toda Judá y por tanto ya los hebreos esperaban un Mesías que pudiera levantarse como un héroe nacional y pudiera liberarlo de la mano del opresor, de la mano fuerte de Roma. Entonces, Jesús parte aquí con preguntas que nos hace a nosotros pensar. Y las preguntas le dice, ¿qué dice la gente de mí? O sea, había llegado la popularidad tan fuerte a esta región que algunos pensaban que Cristo, nuestro Mesías, lo reconocían como Juan el Bautista, otros veían como Elías, otros como Jeremías. Eso lo relata Mateo. Entonces, Jesús le hace la pregunta ahora a los discípulos, porque podemos ver que tenía lo peculiar que tenía, lo que relata Mateo, que le da un carácter profético. Es el carácter profético. Como Mesías tenía un carácter profético. Pero Jesús le habla y le hace la pregunta, ¿y ustedes qué piensan de mí? Eso fue ya, creo que más directa la pregunta. ¿Qué piensan de mí? Entonces, aquí nosotros tenemos una gran diferencia doctrinal con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es aquí donde nos separamos totalmente basado en este texto. Es justamente la pregunta que hace Jesús cuando le dice, ¿quién dice que soy yo? Y respondiendo, fíjese, dice el texto, la primera vez que señala, dice, Simón Pedro, estoy en Mateo capítulo 16, verso 17. Voy a entrar. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le hace esa afirmación? Porque Pedro menciona por primera vez en el verso 16, cuando expresa y dice, tú eres el Mesías, o en el griego, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Mateo hace una tremenda afirmación y esta tremenda afirmación no puede ser por intelecto, no puede ser por conocimiento, como deja y lo subraya en rojo, tú eres el Cristo. Esto es por medio de la revelación, es por medio del Espíritu. Por eso la Escritura dice, porque esto no te lo reveló un ser humano, esto no te lo pudo revelar alguien con sangre. O sea, esta revelación venía de lo alto y se depositó en Pedro. Por eso dice el texto, Simón Pedro. Y aquí hay aspectos importantes. Por eso aquí tenemos el primer aspecto, que en esta localidad de Cesarea de Filipo es donde ahora surge el concepto de Mesías, el Cristo. Y en segundo lugar es donde Cristo ahora va a hacer la también revelación, le va a revelar proféticamente lo que es Pedro. Por eso le dice en el verso 16, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, por recibir esa revelación, el versículo 18 dice, yo también te digo, por revelación, que tú eres Pedro. Esto habla, que tú eres Pedro. Entonces, el concepto iglesia no podemos entenderlo de una perspectiva teológica, no lo podemos entender de una perspectiva filosófica, lo tenemos que entender de una perspectiva espiritual. Y esa perspectiva espiritual tenemos que verlo en son del reino. Por eso Cristo hace la tremenda aseveración cuando Él dice, yo también te digo. Y cuando dice, usa la palabra, yo también te digo, o sea, le entrega esta revelación, le dice, tú eres Pedro. Hay dos cosas importantes aquí. Primeramente le dice, tú eres Pedro, y le menciona la segunda parte del texto, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra griega ahí es eclesía. Entonces, tenemos por un lado Pedro, tenemos por otro lado la roca y tenemos por otro lado el concepto de iglesia. Es el concepto y lo vamos a ver a través de la revelación. Pero antes de eso yo quisiera que vean Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Y Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Eso habla aquí. Cuando nosotros queremos entrar en la gloria para poder entender cierta materia, el interés principal es que nosotros podamos pedir al Espíritu para que revele este asunto y a nosotros también nos dé honra. Entonces, veamos en el idioma original qué quiso decir Cristo cuando dice Pedro. Y aquí tienen que notar esto porque esto tienen que dominarlo. De alguna forma van a tener que dominarlo y esto le va a dar porte, porque cuando entramos a discusiones, ¿quién es la iglesia? A veces no tenemos una base sólida, la decimos a través de emociones o simplemente la decimos al voleo porque la escuchamos, pero no tiene un trasfondo espiritual fuerte. La palabra Pedro que Cristo le habla aquí está tomada del estudio que hizo el hermano Strom en el 4070. El hermano Strom, que hizo la investigación, porque todos tenemos que tomarnos del hermano Strom, que hizo un estudio minucioso del griego y hebreo, pero el hermano Strom, en la palabra 4070, dice que la palabra Pedro viene de la palabra Petros, tal como se escribe, Petros. Esa palabra Petros, a donde Benjamín subrayó, dice, yo también te digo que tú eres Petros. Aquí muy bien, gracias, Benja. Ahí está el griego, Petros. Y sobre esta roca, aquí la roca es Petras, que viene de piedra. Entonces, la palabra Pedro que está viendo ahí, la palabra Pedro significa, en otras palabras, que es piedra, pero significa piedra pequeña. Significa literalmente piedra pequeña encontrada en el camino. Así literalmente significa piedra. La palabra Pedro, de la palabra Petros, significa piedra pequeña encontrada en el camino. Y después tenemos justamente, como lo ha puesto Benjamín en dos colores, aquí tenemos en verde Petros, sobre esta roca,
Y tenemos ahora la palabra Petra, que lo subrayó así en verde clarito, Petra, piedra, dice edificaré mi iglesia. Entonces la palabra Petra significa roca. Una es roca y la otra es piedra. ¿Ven? Hay una gran diferencia. Por eso Pedro es Petro, es piedra, y la palabra Petra es roca. Entonces dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? Eso ténganlo ahí, por favor, ténganlo ahí. ¿Por qué? Porque la palabra aquí, Pedro, es Petros, ¿ya? Y la palabra roca es Petras. Esa palabra que ustedes anotan ahí es la palabra que aquí estamos diciendo roca o piedra grande. Como la he puesto aquí, sería literalmente piedra grande. La otra es piedra pequeña y es la otra roca grande. Y dice, edificaré mi iglesia. Entonces, la palabra Petra, que está puesta, está en la traducción de Strong 4073. Strong 4073. Petra. Entonces, una significa piedra pequeña y la otra significa roca grande. Ya, la palabra que está hablando aquí, que es roca o piedra grande, también se traduce como la que sobresale de la tierra. Ya, que sobresale en la tierra. Esta palabra que hemos puesto aquí cuando está hablando Petra, que sobre esta roca, se usaba para definir la masa de la roca cuando se iba a construir una casa. ¿Qué hacían los judíos para construir una casa, un edificio? Ellos buscaban piedras grandes, sólidas, fuertes. Es como lo que le llamamos nosotros en las construcciones los pollinos, ya las bases, la que se sobrepone para construir la casa. Entonces, esta piedra era grande, era una piedra nativa. Esta piedra sobresale sobre la superficie. Por eso esta roca es la que es el fundamento, y es el fundamento donde se va a edificar. Por eso Pedro no es la roca. Por eso tenemos una diferencia entre los católicos, porque ellos piensan que el Papa es el constructor o el mediador entre Dios y la iglesia. Entonces, ellos no tienen esta definición y ellos se basan en la Septuaginta, perdón, en la Vulgata Latina, y en la Vulgata Latina ellos confunden las palabras. Ellos confunden la palabra y nosotros nos basamos en la Septuaginta, lo basamos en el griego, y esto nos da el peso necesario. Por eso la roca grande, que es Cristo, ahí nosotros descansa toda lo que es la iglesia en sí, la palabra eclesía, que eso lo vamos a ir, creo, definir, yo creo que en 3, 4. Si nosotros no tenemos claro esto, no lo sentimos que estamos bajo una base sólida, una base fuerte, difícilmente podremos entender el concepto del reino, difícilmente podremos entender el concepto de lo sobrenatural, difícilmente vamos a poder entender, comprender en anchura lo que es los milagros, lo que es el Espíritu Santo, el plan redentivo, el plan mesiánico, el concepto de la iglesia para estos tiempos. Si no está claro eso. Por eso los discípulos del primer siglo, ellos tenían muy claro el papel de esta verdad.
Por eso vamos a ir a dos fuentes que son usadas para construir y edificar la fuente. Ahí pongan punto 3, que esta roca era usada para cimiento, para construir edificaciones fuertes. Vamos a ir a dos fuentes. La primera fuente está en Mateo capítulo 7, verso 24. Es la primera fuente. Vean Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, y cuando me oyen, está hablando alguien, las palabras, alguien lo expresa, este es nuestro Mesías, y las hace, o alguien las ejecuta, que somos nosotros, las compararé a un hombre prudente que edificó, ahí está la palabra, su casa sobre la roca. Ahí tenemos la roca. O sea, si está el fundamento en nuestra vida, como lo está marcando Benjamín, ahí, gracias Benjamín, vean ahí, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire el verso 25, mire el versículo 25 en pantalla. Dice, descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa, pero dice el texto, no cayó porque estaba fundada, ¿dónde? Sobre la roca. O sea, ¿qué nos dice ese texto? Cuando tenemos el fundamento correcto, verdadero, sólido, firme, ya van a venir tremendos problemas, pero esos problemas a nosotros no nos va a debilitar y caer. Porque hoy día tenemos una iglesia niña, una iglesia jardín infantil, una iglesia que hay de entretención, una iglesia que hay que ponerle biberones a la gente, porque las personas no tienen claro su fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Vienen problemas, vienen dificultades y no saben cómo armarse, no saben cómo salir rápidamente de ahí. Se bloquean, se desalientan, se desaniman. Incluso lo peor, que algunos entran en un corazón apóstata. Por eso es importante que este fundamento esté en nuestra vida. Se fija, el fundamento cuando está claro, cuando es Cristo en nuestra vida, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir viento, todo, mire, hay lluvias, hay ríos, hay viento, golpearon contra la casa, pero la casa no cae. ¿Y sabe por qué no cae? Porque está el fundamento que es Cristo, que es la roca. Eso somos nosotros. En otras palabras, no somos pura emoción. Las emociones son buenas, fueron creadas por Dios, pero es peligroso vivir bajo emoción. Es lo mismo como las parejas, como los matrimonios. Si se casaron enamorados, pero no hay convicción de amor, se fija, la esposa va a engordar, va a envejecer, el hombre igual, pero hay algo que los va a mantener fuerte a través de los años, es el amor. Se fija, porque todo lo desgastamos, indudablemente. Ya no vamos a tener la belleza, pero hay otra belleza que empezamos a descubrir, que es la belleza interior, es la belleza del espíritu, del alma. ¿Se fija? Eso se hace sólido, se hace fuerte. Pero cuando perdemos eso, ya no hay convicción. Por eso ahora andamos en la carne, en los sentidos. Por eso las emociones son parte de nuestros sentidos. Y la Biblia, claro, indudablemente, Él creó la visión, el oído, el tacto, el olfato, ya el gusto. Pero no podemos vivir bajo esa ley, porque esa ley nos limita. En cambio, las leyes espirituales son mucho más grandes que eso. Entonces, tenemos la referencia, el primer texto. Aquí donde nos está hablando el verdadero significado de la palabra Petra, la roca. ¿Se fija? Y vamos a ver el segundo, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Anoten estos textos. 1 Corintios capítulo 10, verso 4.
Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, dice el texto, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí habla de la roca, es Cristo. Entonces tenemos los dos argumentos. Esta roca lo seguía. Por eso Moisés le pegó una vez y emanó agua para saciar la gente. Pero cuando la golpeó con ira, él no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se jactó él de que él suplía la necesidad de la sed. Por eso, ojo, tengan cuidado con lo que es la iglesia. A veces nos metemos en el campo de la iglesia y a veces quedamos contaminados y maldecidos. Estos dos textos que estoy señalando tenemos para entender el concepto donde él dice que el fundamento la está poniendo Cristo. Y él dice que el fundamento es él, que es la roca mayor, y sobre esta roca se tiene que edificar la iglesia. Vamos a un texto adicional que nos va a ayudar a entender un poquito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, mire, esto lo escribió justo la piedra pequeña. Qué curioso. Dice, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué tremendo esto. Por eso aquí la palabra que Pedro usa para la palabra piedras, usa la palabra litos. Anótenla, litos. Aquí no está usando la palabra Petra, aquí está usando la palabra litos, que es diferente a la palabra Petros y Petras. Estas son diferentes. Hace una referencia exacta cómo él escribe el concepto de piedras. Usa la palabra, el concepto litos. Él la tradujo así, que son diferentes. Él marcó esto. Él la marcó con las dos anteriores. Hay una Petra, hay un Petros, y ahora tenemos una tercera palabra que es litos. Y hace referencia exacta cómo escribió, dando a entender que hay una roca muy grande. Dando a entender que hay una roca muy grande. Por eso Pedro, en la roca pequeña, Jesús le revela el concepto que él va a tener como roca pequeña. Pero esas rocas pequeñas están formadas por pequeños granitos. Y todo eso van a constituir algo sólido. Pero debe estar fundamentado, basado en lo que es Cristo. Cuando nosotros no estamos fundamentados en Cristo y no entendemos el concepto en sí, todo lo que podamos construir se nos puede caer encima. Por eso aquí nos habla, dice, seamos rocas vivas. La roca viva pequeña, para que juntos construyamos la casa espiritual. Por eso aquí está hablando, cada uno de nosotros somos piedras vivas y sed edificados como casas espirituales. Fíjese, y sacerdocio santo. Fíjese que cuando habla de casa, un granito, está hablando no en plural, no dice casas, está hablando una casa.
O sea, una piedra no va a decir que 10 piedras van a construir 10 casas, sino aquí se construye una sola casa. Eso significa que hay un concepto de iglesia. El concepto de iglesia es totalmente distinto a lo que es denominación. El concepto de iglesia es uno solo. Por eso construyamos una casa espiritual con sacerdotes santos, que es la iglesia verdadera. Esos sacerdotes deben ofrecer sacrificios, fíjense, ahora esos sacrificios son sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, yo puedo ofrecer sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio espiritual? Mi alabanza, mi oración, mi asistencia. ¿Se fija? Mi diezmo, mi ofrenda. Estoy reconociendo que Él es el autor de todo. Testifico, alabo, adoro, canto. Eso es sacrificio espiritual. Por eso ese sacrificio toma fuerza cuando está la intención de nosotros. Ahora bien, vamos a señalar 6 puntos clave en esto. 6 puntos clave. Que la iglesia tiene un fundamento, que es la roca mayor, que es viva y grande, que es Cristo. Y como está la roca mayor, vamos edificando hacia arriba, pero tiene que tener una roca. Por eso es importante. Nosotros no podemos construir una iglesia basado en un hombre, basado en el pensamiento del pastor David, de la hermana Ana, de Luis, de Rafael, de Rosmira. Todo lo que hacemos ahora ministerio, nosotros no podemos poner nuestro fundamento. Ya está hecho. El fundamento es Cristo. Y desde ahí nosotros tenemos que edificar. Ya, ese fundamento tenemos que poner. Lo segundo, este fundamento es Jesús. Nosotros podemos tener idea, nosotros podemos tener ciertas discrepancias en ciertos dogmas, pero ¿dónde no podemos discrepar? En la esencia, en la base, que es Cristo. Yo puedo discutir si quieren tener pino o no quieren tener un pino en la casa, un árbol o no un árbol. Podemos discutir eso, pero eso no puede afectar mi vida espiritual, mi salvación, etc. ¿Se fija? Entonces, esto es a su vez, número 3, que todo lo que construye yo debe estar fundamentado en la palabra. Número 3, todo lo que yo hable tiene que estar fundamentado en la palabra. Yo pienso, no, aquí no sirve mi pensamiento. Yo creo, tampoco sirve eso. Por eso tenemos que usar los argumentos escriturales. Cuarto, esta ley fue dada en el Sermón del Monte. Cuando habló en Mateo capítulo 5, verso 1 en adelante, bienaventurado soy. Y ahí habla toda una bienaventuranza. Es el fundamento que está constituyendo la iglesia. Sobre esa, dichoso soy. Ahí están los fundamentos. Sexto, una casa que prevalece, fundada, sólida. Las puertas del infierno no pueden planificarla para destruirla. Cuando habla de las puertas, antiguamente las puertas no es lo que era ahora, pero en la antigüedad la puerta servía para ver noticias. Se juntaban los ancianos y planificaban los mensajes, veían las noticias que venían de este otro lado, y a través de esos emisarios constituían la información y se entregaba. Entonces, cuando está hablando aquí de la puerta del Hades, no va a prevalecer. Está hablando de que el mal planifica para destruir, pero dice que no va a prevalecer. O sea, puede planificar, pero no va a prevalecer. Puede planificar, puede incluso orquestar, puede organizar, pero no va a prevalecer.
El infierno no prevalece contra la iglesia. La iglesia tiene un destino. La iglesia tiene un predestino. La iglesia tiene un propósito. Y ese propósito tenemos que ejecutarlo. Y tenemos que saberlo indudablemente. Entonces, en sexto lugar, será para ofrecer, dice, sacrificio espiritual aceptable por medio de Jesucristo. Por eso Pablo habla en Romanos 12, dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya, él nos expresa en Romanos 12. Ahí nos está hablando cómo debemos nosotros ahora ir como sacerdote y fíjese como ofrenda. Como sacerdote y ofrenda. Y él dice cómo debe estar esa ofrenda. Y él expresa en Romanos capítulo 12. Y él dice, un cuerpo con sacrificio vivo, que sea santo, o sea, apartado, que sea agradable a Dios. Y dice que sea un culto inteligente. Cuando dice en vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no conforméis a este siglo. No nos conformemos. Lo que nos diga el mundo, lo que nos hable el mundo, lo que nos diga la medicina, la política, lo social, la noticia emergente, lo social. Él dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque justamente donde el enemigo nos ataca es ahí, en la mente. ¿Dónde nos está atacando? ¿Dónde trabaja constantemente las puertas del infierno? En que sus miembros de la iglesia de Cristo sean tocados su forma de pensar. Y es ahí donde nos invade con pensamientos y con dardos de duda, con dardos de incredulidad, con dardos de temor, con dardos de miedo. Es por eso que nos habla aquí renovar nuestro entendimiento. ¿Se fija? Por eso habla, dice, transformado. ¿Cómo voy a transformar? Mire, la transformación que se usa aquí, Pablo usa una palabra aquí está transformados, es continuo, es un presente continuo. Transformados es un verbo que nosotros no tenemos, que está en griego, dice transformado, es continuo por medio de la renovación. La renovación tiene que ser continua. ¿Qué pasa si yo no renuevo mi entendimiento? No es continuo. Voy a estar ligado a lo que el enemigo ponga en mi mente, dicta mi mente, susurra mi mente, trabaje en mi mente, y eso me puede frenar y afectar mi forma de pensar. Por eso dice, para que comprobéis, mire, ya renové mi mente. Cuando ya renové mi mente, mi entendimiento, voy a comprobar ahora, fíjese, cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es absolutamente, como lo ha puesto Benjamín Verdey, agradable y perfecta. Eso habla ahí. ¿Se fija? Es agradable y perfecta. Entonces, como podemos ver, voy a la cita original en esta clase número 2 que estamos hablando. Cristo lleva a sus discípulos a un lugar donde está el panteón más demoníaco que nunca se ha visto ahí. Los judíos creían que ahí en el panteón, en el Hades, que son unas cavernas que tenían agua, que incluso ellos trataban de nadar y nunca buscaban, no había profundidad. Aparecía un ser, mitad hombre y mitad animal, se llama Pan. Y ahí viene el concepto de la palabra pánico. ¿Se fija? Entonces todos corren por pánico. Hoy día la gente está en pánico. Y Jesús los lleva ahí, al centro de la cultura demoníaca más grande.
Fíjese que por ese lado demoníaco y por otro lado el concepto de los Césares, porque es Cesarea de Filipo. Esa ciudad fue fundada para Césares, Cesarea de Filipo. Entonces tenemos el concepto político, tenemos concepto demoníaco, tenemos el concepto cómo la gente busca el mal, busca el orden político, social, pero Jesús los lleva ahí. Y ahí hace la mayor declaración profética que podemos encontrar. Y la mayor declaración profética es donde se manifiesta el concepto de Mesías. El Mesías que cumple la labor sacerdotal, restaurador, legislador, rey. Ese concepto está en nuestro Mesías. Por eso nosotros no hay duda en que el Cristo nuestro es el gran Mesías. Yo discrepo de los judíos mesiánicos que creen que el Mesías es inferior. No, él es el Hijo de Dios, tiene la misma sustancia de Dios, es 100% divino. Él no tiene menos ni más. Él tiene la misma sustancia. Por tanto, nuestro Mesías cumple toda la expectativa escriturales. Cristo cumple todas las expectativas escriturales. Él es rey y juez. Él tiene la capta de Melquisedec. Él no tiene genealogía. Por tanto, este Cristo cumple esas funciones. Por eso esto viene por revelación. Por eso aquí vemos la mayor revelación de Pedro, porque aquí cambia el concepto. Fíjese que la palabra Simón significa junco. ¿Conoce el junco? Es un arbusto que crece en los pantanos y que lo mueve el viento. En otras palabras, cuando dice Simón, Simón, le está hablando que el que te mueve por el viento. Ese es el junco. Se fija, esa plantita le dice Simón, pero ya deja de ser el que se mueve por el viento, sino cuando está hablando ya no vas a seguir llamándote junco, te vas a llamar a una piedra pequeña. Y le cambia ahora, que algo sólido, algo que ya no va a ser cambiado sustancialmente por las situaciones de la vida. Va a ser sólida su fe, va a tener carácter, va a tener disciplina, no va a ser tan emocional, no va a ser tan impulsivo. Esa es la diferencia en ser un junco o ser una piedra pequeña. Y aquí le dice que esto también es revelación. Debemos llegar nosotros a eso. Y voy concluyendo con esta clase. Si nosotros somos guiados a las emociones, vuelvo a insistir, las emociones fueron creadas por Dios. El amar, el llorar, el agradecer, el emocionarme, eso es bueno. Pero hay momentos donde la vida nos prepara momentos desagradables. Y esos momentos desagradables, yo no puedo perder mi adoración, mi oración, mi búsqueda por Él, porque estoy fundamentado en Cristo. ¿Se fija? ¿Voy a llorar? Sí, voy a llorar. ¿Voy a sufrir? Sí, voy a sufrir. Pero hay algo que no debe frustrarme el junco cuando está en mi vida. Es cuando soy emocional y pierdo la convicción, pierdo la certeza, la pasión, pierdo el interés por buscar a Dios. Es cuando tengo un problema y ya no adoro, ya no busco al Señor con fuerza, con fe, con determinación y con decisión. Ya no estoy buscando con fe, con determinación, con decisión. ¿Por qué? Porque en mi vida ha emergido una cobardía.
¿Cuál es la diferencia entre un cobarde y un valiente? ¿Cuál es lo común y cuál es la diferencia? Lo común, que el cobarde y el valiente, los dos tienen miedo. Pero hay uno que sale corriendo y el otro lo confronta. Esa es la diferencia. Los dos tienen miedo, pero uno lo confronta, el otro sale huyendo. ¿De qué lado usted de la iglesia es? ¿De los de Junco o lo de la roca pequeña? Eso usted tiene que saberlo. Por eso declaramos que nosotros somos roca pequeña. Declaramos en el nombre de Jesús que estamos bajo el fundamento. Ni siquiera le he hablado el texto cuando dice, a ti te daré la llave. No he hablado eso, porque lo vamos a hablar en la otra clase. A ti te daré la llave del reino. ¿A quién le entrega usted en su casa la llave? ¿A quién le pasa usted la llave de la casa? ¿A una persona inmadura? ¿A una persona borracha? ¿A una persona loca? ¿Usted le pasaría a alguien, a un hijo que hiciera carrete, le gustara la fiesta y decir, hijo, te voy a pasar la llave para que tú cuides la casa? Ya, mamá, usted sabe que va a quedar la escoba. Nunca le pasaría a un hijo maduro. ¿A quién le pasa la llave? A una persona madura, responsable, que está seguro, que califica. ¿Se fija? No es que el hijo no sea hijo, pero no tiene el porte para asumir ¿qué? Ese tipo de responsabilidad. Por eso las llaves son para aquellos que tienen un porte y que tienen un grado de ¿qué? De responsabilidad. Saben su valor, saben lo que quieren. Por eso, eso es lo que nos habla el Señor a través de la clase. Ya estamos viendo otro aspecto del concepto de la eclesía, que Dios quiere que seamos dadores de su gloria, seamos receptores de su gloria, que podamos llevar en esta vasija de barro su gloria. Por eso declaramos hoy en el nombre de Cristo Jesús que nuestro fundamento sea sólido. Hoy, Padre, yo oro hoy a todos los que están en esta clase, que su fundamento sea sólido, que su fundamento esté claro, que su fundamento sea Cristo. Declaro, Señor, a través de este estudio, que no haya duda de que lo que han pedido lo reciben, que no haya duda que a veces los tiempos amargos tienen un comienzo, pero también tienen un fin. Que no haya duda que tú nos llamas del fracaso a la victoria. Que no haya duda que, como dice tu palabra, que siempre tú nos llevas de triunfo en triunfo. Doy gracias por los méritos de Cristo. Doy honra por esta clase. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguna pregunta al respecto con lo que hemos señalado? Vamos a ver, faltan varias cosas. Hoy hemos visto una parte, porque esta es la primera parte de 3. Pensaba verlo, pero necesito que ustedes tengan que el fundamento es Cristo. Que eso esté. Cuando está el fundamento de Cristo y es sólido en nuestra vida, y con esto voy cerrando, ya. El enemigo, cuando te ve firme, sólido, va a huir. No sabe que no puede entrar. Va a huir. Porque el fundamento está sólido, es Cristo. ¿Se fija? Por eso todavía me queda la pregunta de la Anita que tengo que responderle, de la pregunta que hizo la clase anterior. Cuando les dije yo, este género dice que sale con ayuno y oración, pero Jesús no ayunó. ¿Se fija? Ni tampoco estaba motivando a los discípulos a ayunar. Pero por eso tenemos que poner los fundamentos. Cuando está el fundamento sólido,
significa que yo, al llegar el momento del problema, yo no tengo que esperar que en el problema ayunar, yo ya ayuné. ¿Me entiende? Yo lo hice ya antes. ¿Por qué? Porque hubo revelación. ¿Me entiende? Dios me va a hablar antes, 15 días antes, un mes antes. Los sucesos me los revela antes. Que cuando llega ese día, ya me preparé. ¿Van conmigo? Entonces, tengo la revelación. Pero Jesús le dijo, este género sale con ayuno y oración, pero ellos tenían que ir ayunados una semana antes. Tenían que haber tenido una revelación antes para ese suceso. ¿Se fija? Eso no habla Dios. ¿Eso qué significa? Nosotros no somos reactivos, somos proactivos. ¿Se fija? El diablo no nos puede estar dando y nosotros reaccionando. No podemos estar a la defensiva. La iglesia está a la ofensiva. Y hemos aprendido a través de la vida que pareciera que la iglesia siempre está a la defensiva. Nosotros somos llamados a la ofensiva. ¿Me explico? Cierro esto. ¿Hay preguntas? Bien, mis queridos. Que Dios los bendiga. Gracias por aprender esto y transmítalo.